En los capítulos anteriores hemos estado hablando de una religión inconsciente, una especie de religión basura, una religión privada que el yo tiene que cargar sobre sus espaldas durante toda su vida. La contextura de nuestros síntomas funciona como una religión. Está amasada de religiosidad, una religión en la cual nos hacemos siervos de amos desconocidos. Hasta el punto, como veíamos, de que la cristalina voz del imperativo categórico kantiano se confunde en ocasiones con la voz de los deberes inconscientes que nos arrastran hacia nuestra infancia, transformándose y manifestándose como síntomas. No es un descubrimiento menor el que ha hecho Freud aquí, y para que lo entendamos mejor, para que nos hagamos cargo de la importancia y del peso que tienen estas tesis freudianas, vamos a reflexionar hoy un poco más sobre ello. Pensemos en lo cómodo que nos resultaría que entre nuestros deseos y el mundo, entre el yo y sus actos, los actos que realizamos para satisfacer nuestros deseos, no hubiera más que una nada, algo así como la libertad y la razón. Que cuando nos proponemos hacer algo, la única pregunta que nos asaltara fuera la de si podemos o no podemos hacerlo, si la realidad nos lo permite o no nos lo permite, si deja sitio o no a los actos necesarios para satisfacer nuestros deseos. O en todo caso también si hay algún deber consciente que nos impide hacerlo porque nos lo prohíbe la ley, o porque nos lo prohíbe el imperativo categórico kantiano, es decir, porque nos lo prohíbe la moral, la ley moral en mí, que decíamos. Si así fuera, podéis reflexionar un poco, en realidad seríamos mucho más todopoderosos de lo que en el fondo somos. Habría en nosotros una suerte de omnipotencia que está muy lejos de responder a la realidad. Por decirlo con unos ejemplos literarios, quizás en algunas ocasiones nos proponemos comportarnos como libertinos, sadianos, pero acabamos siendo personajes de Dostoyevsky, acabamos siendo Raskolnikov en la novela Crimen y Castigo. A ver, recordemos las novelas del Marqués de Sade. Suelen todas ellas tener la misma estructura, una orgía, un debate filosófico, una orgía, un debate filosófico, una orgía, un debate filosófico. Los debates se esfuerzan en demostrar incontrovertiblemente que no hay nada que se oponga a la satisfacción de nuestros deseos más libertinos. De modo que en las orgías se da rienda suelta a la satisfacción de estos deseos. Los deseos libertinos que tienen los personajes del Marqués de Sade son ciertamente bastante escabrosos. Pongamos que lo que se desea es sodomizar a un niño y cortarle la garganta para que, al ahogarse en su propia sangre, las contracciones del ano te hagan llegar al orgasmo. En el debate filosófico anterior o subsiguiente, los personajes libertinos de Sade se esfuerzan en demostrar que no hay ningún deber consciente que te pueda impedir hacer semejante cosa. Todo lo contrario, esos prodigiosos ateos que son los libertinos sadianos se esfuerzan en demostrar que el mandato de la naturaleza te exige dar satisfacción a tu deseo y que ninguna superchería moral puede impedirte hacer semejante cosa, siempre y cuando, por supuesto, estés en un espacio en el que tus actos van a quedar impunes. De hecho, no debe de ser un deseo tan pintoresco, porque es verdad que en situaciones de impunidad jurídica, el ser humano, en las guerras, por ejemplo, llega a hacer atrocidades igual de atroces. Es algo que es bien conocido por el periodismo de guerra, mujeres que han sido violadas centenares de veces por centenares de hombres mientras las torturaban de forma brutal. No se sabe qué demonio lleva en su interior el ser humano,
en especial los varones, pero tampoco solamente los varones. No hay más que recordar a la famosa sargento de Abu Ghraib haciéndose fotos sonriente con los torturados durante la guerra de Irak. Es cierto que normalmente nos cortamos bastante en vistas a dar satisfacción a nuestros deseos, pero en una situación de impunidad completa es increíble lo que el ser humano es capaz de llegar a hacer. En las páginas porno de la sección de torturas tenemos un buen muestrario de cuáles son los deseos que la gente en realidad tiene y que por supuesto no pasa nunca a realizar, pero que de alguna manera la fantasía está ahí, y no solamente por parte de los torturadores, sino también por parte de las víctimas, que a lo mejor pueden fantasear masoquistamente con una tortura atroz. No es, por tanto, tan sorprendente que en una situación de absoluta impunidad las atrocidades empiecen a realizarse también. Sin duda que se puede dar el caso, por supuesto, de una persona que considere que no puede dar rienda suelta a sus deseos más escabrosos, sencillamente porque haya un imperativo moral que se lo prohíbe. Pero uno se sorprende en estas situaciones de total impunidad, por ejemplo, como digo, en las guerras, cómo se relaja este sentimiento moral. O quizás, quién sabe, un buen razonamiento sadiano, como el que encontramos en Sade entre orgía y orgía, quizás nos pueda convencer de que no hay nada que merezca oponerse a los deseos más profundos de lo que Sade llama la naturaleza que late en nosotros. Una vez puestos entre paréntesis los imperativos morales y religiosos, parece que entre el yo y sus actos ya no quedara más que un vacío al que llamáramos libertad, voluntad de poder, voluntad de querer satisfacer las cosas en la realidad. Así razonan los libertinos sadianos, muy orgullosos, hasta la siguiente orgía en la que ponen en práctica sus teorías. Hay un caso en Justine que nos puede servir de ilustración. Tenemos a Justine secuestrada por una banda de bandidos, la tienen ahí desnuda después de haberla violado, creo, atada a un árbol, cuando de pronto pasa por la carretera, pasa por el camino, un pobre transeúnte. Los bandidos le atacan, le matan y luego descubren que en la bolsa no llevaba más que, digamos, 50 céntimos. Justine, que como recordáis representa en esta novela la virtud, llora desesperada diciendo: «Habéis terminado con la vida de un ser humano a cambio de 50 céntimos». Los bandidos libertinos contestan impertérritos: «Bueno, con su muerte no hemos perdido nada y hemos ganado 50 céntimos. No es mucho, pero algo es». En el balance final de pérdidas y ganancias, pues la cosa merecía la pena. No mucho, pero algo sí. Qué distinta la situación, ¿verdad?, de la novela de Dostoyevski, Crimen y castigo. Al principio de la novela, Raskolnikov ha razonado de forma un poco parecida. Ha escrito algún artículo al respecto. Ha venido a decir que determinadas personas no merece la pena que existan. Dos viejas insignificantes a las que es posible robar y a las que, si se les quita de la existencia, en realidad se está haciendo un favor al mundo y probablemente también a ellas mismas. Así es que coge un hacha y las mata. Estamos al comienzo de la novela, nos quedan 500 páginas de espantosos remordimientos de conciencia hasta que el pobre Raskolnikov acaba entregándose a la policía para que le condenen a Siberia. Intentó comportarse como un libertino sadiano, como una voluntad de poder nietzscheana, pero finalmente ocurrió que era mucho más religioso de lo que creía, mucho más religioso de lo que tenía conciencia de ser. ¿Quién tiene razón entonces, el marqués de Sade o Dostoyevski? A Kant no le habría parecido nada extraño lo que le ocurre a Raskolnikov. Raskolnikov podía ser sin duda ateo, pero ¿qué decía la ley moral en su interior?
Pero quizás no sea esta la pregunta que nos interesa especialmente aquí. Para comprobarlo vamos a dejar de hablar de niños sodomizados y de ancianas muertas a hachazos y vamos a remitirnos a un caso más ridículo, más insignificante, más cotidiano. En clase suelo remitirme a una anécdota de mis años mozos que a los alumnos al menos les suele resultar muy ilustrativa, así es que, si me permitís, la repito aquí. Esto eran los años 70. Veníamos del franquismo y eso nos había convertido a todos en la Facultad de Filosofía en unas especies de ateos militantes. Algunos muchachos de la facultad, con un espíritu ciertamente muy emprendedor, que diríamos hoy en día, montaron una empresa muy eficaz, una empresa que se dedicaba pues a robar libros en las grandes librerías de Madrid y revenderlos en la facultad a un precio muy reducido. Así es que si querías conseguir la crítica de la razón pura para aprobar los exámenes, pues nada, podías comprarla en la librería a un precio desorbitado o comprarla a esta pequeña empresa a menos de la mitad de precio. Tú ibas a visitar a estos muchachos y ellos iban apuntando los pedidos que los estudiantes íbamos haciéndoles y que luego se encargaban, bueno, de robar en las grandes librerías de Madrid, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en fin, en las grandes multinacionales que decíamos nosotros que bien merecido lo tenían. Eran muy eficaces, te conseguían los libros enseguida. Y desde luego no había un gran motivo para tener remordimientos morales de por medio. Pensábamos más bien que leer la crítica de la razón pura o las obras completas de Platón siempre era un beneficio que aportábamos a la humanidad, mientras que al fin y al cabo pues la Casa del Libro o el Corte Inglés no perdían demasiado al respecto. O sea que digamos que el principio del deber consciente, al menos, pues andaba, por decirlo así, fuera de juego. Quedaba, por supuesto, el principio de realidad, puesto que te podían pillar robando un libro. Y naturalmente, bueno, pues esto era un obstáculo. Pero los grandes teóricos de esta pequeña empresa tenían las cosas muy claras al respecto. Estaban bien informados, bien asesorados. No en vano teníamos la Facultad de Derecho enfrente y algunos amigos ahí. En definitiva, por robar un libro, por robar 2 libros o 3 libros, es decir, siempre cuando la cosa fuera una suma inferior a 50.000 pesetas de aquella época, no te podía pasar jurídicamente nada. Incluso teníamos algún amigo que trabajaba en una librería y que nos había explicado pormenorizadamente qué es lo que ellos hacían cuando pillaban a alguien robando un libro. Apuntarlo en un papel y luego, cuando se iba, tirar el papel a la basura, puesto que evidentemente una vez que había devuelto el libro era completamente absurdo poner una denuncia. Nadie se mete en un juicio por 200 euros. Por otra parte, no tenían por qué pillarte y además había una cierta teoría al respecto. Cuanto más seguro estabas de que no te podía pasar nada si te pillaban, menos probabilidades había de que te pillaran. Así pues, la estrategia para robar los libros estaba muy bien teorizada. Lo que nunca hay que hacer es entrar en la librería, decían, con cara de ir a robar un libro. Lo que hace falta pues, es entrar en la librería tranquilamente, con una carpeta, por ejemplo, donde llevas tus apuntes, coger el libro que necesitas, meterlo debajo de la carpeta o encima de la carpeta, da igual, y con cara de que aquí no ha pasado nada, pues salir por la puerta. Es la conciencia de no haber hecho nada mal. Puesto que no está mal entrar en la librería, no está mal coger un libro, no está mal hojearlo, no está mal llevarlo en la mano y no está mal salir por la puerta. Lo único que pasa es que te has olvidado en todo caso de hacer una cosa bien, que es pagar. Decían que esta táctica era infalible. Lo que siempre salía mal, por supuesto, era la táctica contraria, era entrar en la librería temblando, coger el libro, empezar a temblar, empezar a mirar si te veían cogerlo, empezar a
esconderlo no se sabe muy bien dónde, luego arrepentirte, dejar el libro, volver otra vez a cogerlo, estar todo el tiempo cruzándote la mirada con los dependientes, que entonces empezaban inmediatamente a sospechar que ibas a hacer algo malo, puesto que tenías cara de malo. Es un poco como el error que cometen los niños a la hora de copiar en los exámenes, cuando están intentando sacar los apuntes y todo el rato se cruzan con la mirada del profesor. Si te cruzas con la mirada del profesor ya la has cagado. Lo que tienes que hacer es sacar los apuntes sin pensar que el profesor te está mirando a ti, porque seguramente no te está mirando a ti. Desde luego que si estás en una librería llena de gente, pues es completamente absurdo pensar que te están mirando a ti precisamente. No hay que andar mirando a tu alrededor, hay que coger el libro sencillamente y salir. Algunos de estos muchachos eran verdaderos expertos, ya llegaban con una bolsa de deportes, la abrían sencillamente sin mirar a ningún sitio, tranquilamente, empezaban a meter los libros en la bolsa de deportes, la cerraban y luego salían. Y nadie les había visto, no les veían. Es verdad que en la casa del libro, por ejemplo, pues había unas cámaras que te grababan, pero por personas que habían trabajado ahí sabíamos que en esos momentos, los años 70, las cámaras no tenían monitor al otro lado, estaban solamente puestas para asustar. Luego pusieron las pitas esas que sonaban a la salida y tal, pero eso tampoco era ningún inconveniente, porque lo que era muy fácil sencillamente arrancar la página o la contraportada en la que estaba la pita, y entonces era más fácil todavía, puesto que todavía había menos vigilancia, puesto que ya había un sistema tan sofisticado. La teoría de esta práctica de empresa era incontrovertible. Si tú no vigilas a tu alrededor, ellos tampoco te vigilan a ti. Y además, hay que tener muy clara una cosa. ¿Qué pasa si te pillan? Pues nada. Bueno, sí, te echan una bronca. Pero ¿y qué más da? Te entra por un oído y te sale por el otro. Eres un ladrón, un hippie, un drogadicto. Bueno, sí señora, sí señora, sí señor, sí señor. Salías por la puerta tan tranquilo, te ibas a la librería de al lado y lo volvías a intentar. No ibas a tener tan mala suerte esta vez. ¿Qué te importa a ti que te echen una bronca? Que te apunten en un papel que luego van a tirar a la basura. De acuerdo, señora, tome el libro. No lo volveré a hacer nunca más. Te ibas y a volver a empezar. A mí una vez, mucho tiempo después, me pillaron en el Corte Inglés robando una película. Pinocho, además se la había robado a mi hijo pequeño. El caso es que había ido a comprar los libros de texto, me habían parecido tan caros que dije, bueno, por lo menos me llevaré Pinocho. Y mira por dónde una señorita se acercó y me dijo, ¿me acompaña a seguridad? Me metieron en una habitación y bueno, sí, miraron mi carnet de identidad, dijeron, profesor, no le da vergüenza si se enteraran sus alumnos. Dije, bueno, no sé, mañana se lo voy a contar porque me parece un buen ejemplo para contar en clase de Freud. No lo dije, claro, pero lo pensé. Pinocho costaba 4 o 5 euros. No me iba a pasar en nada. Con todo y con eso sí me fui algo avergonzado. Es mi carácter. Es el asunto que estamos tratando aquí. Sí, porque la teoría de esta famosa empresa, pues estaba muy bien, era incontrovertible, excepto cuando te ponías a practicarla tú mismo, porque entrabas en la librería pensando, no me puede pasar nada, no me puede pasar nada, cojo el libro, bueno, pero seguro que me han visto, empezabas a mirar para un lado para otro, te cruzabas con una mirada, volvías a dejar el libro, se te caía, en fin, decías, bueno, ya la he cagado, decías, qué tonto soy, seguro que no me van a pillar esta vez, son imaginaciones mías, cogías el libro y te pillaban seguro. Y luego, ¿qué es lo que pasaba? Pues efectivamente nada, excepto que pasabas mucha vergüenza. A los que nos solía pasar esto nos aconsejaban, antes de entrar en la librería, bebernos unas cuantas cañas, porque si no, en efecto, pues te empezaban a temblar las piernas, te temblaban las manos, te sudaban, en fin, todos síntomas que al final acababan siendo demasiado visibles. Repasemos el caso. No hay ningún problema con el principio de realidad, porque no te va a pasar nada. No hay ningún problema con el principio del deber, al menos con el deber consciente, puesto que éramos ateos militantes, benefactores de la humanidad, que leíamos la crítica de la razón pura. Hasta Kant habría estado orgulloso de nosotros. Y si no, pues nada, nos volvíamos nietzscheanos. Pero a algunos no nos funcionaba. A algunas personas no les funcionaba la teoría en cuestión. No sé si habréis notado alguna vez esa sensación cuando habéis ido a robar algo,
cómo te tiembla la mano, cómo te tiemblan las piernas, cómo te pones colorado, cómo despliegas síntomas. Es como si entre el yo y sus actos, en lugar de haber sencillamente la libertad de tomar la decisión que has tomado, hubiera un intruso que quiere otra cosa distinta de la que tú quieres. Hemos hablado de una religión privada, de una religión inconsciente, todo un comportamiento religioso que no podemos controlar y que no sabemos de dónde nos viene regalado. Todo ello entorpece el desarrollo de nuestra libertad. No somos lo que queremos en cada momento, somos lo que inevitablemente somos, querámoslo o no. He contado esta anécdota ridícula o insignificante porque merece la pena reflexionar sobre ella precisamente por lo insignificante que es. ¿Realmente es por algún tipo de remordimiento consciente? ¿Es porque en el fondo somos mucho más cristianos todos de lo que creemos? No era esa la sensación que teníamos. Para constatarlo, podemos poner el ejemplo, podríamos decir que opuesto, o aparentemente opuesto, el ejemplo de un cleptómano. A este le pasa lo contrario, no puede evitar robar. Le tiemblan las manos si no roba. Hay un cleptómano en la habitación y inmediatamente empiezan a faltar cosas. El cleptómano no roba tampoco porque le interesen los objetos robados. Muchas veces, pues no sé, tiene en su casa un montón de mecheros, una montaña de mecheros o una montaña de carteras, incluso una colección de carteras que nunca han sido abiertas, porque el cleptómano no las quiere por sí mismas, las quiere porque hay algo en él que no puede evitar robarlas. Muchos cleptómanos llegan incluso a tomarse el trabajo de devolver a escondidas lo robado, pero es porque tienen remordimientos. Quizás sí, pero precisamente porque los deberes conscientes lo que le dicen es que no robe, pero es que él lo que no puede evitar es robar. Es como si obedeciera a un mandato desconocido, algo que le dijera: róbalo, róbalo, hay un mechero ahí, róbalo, róbalo, llévatelo, llévatelo. Un Dios desconocido que le hablara al oído, generando un síntoma que en este caso es robar, algo que precisamente entra en contra o va en contra, a contracorriente de sus convicciones religiosas o morales. En sus explicaciones, el cleptómano efectivamente habla como si estuviera obedeciendo a un deber inconsciente. Es que no puedo evitarlo, hay algo en mí que me supera, que no puedo controlarme. Para mí es imperioso, es casi un imperativo categórico robar ese mechero o robar esa cartera. Y esto es interesantísimo para lo que estamos estudiando aquí. Porque ¿qué es un cleptómano al fin y al cabo? Un cleptómano es, podríamos decir, un ladrón sin circunstancias. Sí, porque un ladrón siempre roba de alguna forma empujado por las circunstancias. Robas un bocadillo porque tienes hambre, por ejemplo, o robas un banco porque tienes que mantener a tu familia. Hagamos un psicoanálisis barato a nuestro querido cleptómano. Podría ocurrir, por ejemplo, que su padre fuera un ladrón de bancos que robaba para mantener a su familia. Y cuando él era pequeño, él tenía 6 o 7 años, estaba metido en la encrucijada edípica sin salida cuando su padre fue detenido. Y entonces, para poder soportar la ausencia de su padre, se identificó con él. Pero cuidado, identificarte con un ladrón no te convierte en ladrón, porque te convierte, a lo mejor, en un ladrón sin circunstancias. Un ladrón con circunstancias está robando en el espacio y en el tiempo. Un cleptómano en realidad es como si robara en la eternidad. Necesita robar fuera del espacio y el tiempo, independientemente de lo que ocurra en el espacio y en el tiempo. No roba por esto que está ocurriendo, o por aquello que ocurrió, o por lo que va a ocurrir mañana. Roba por una especie de compromiso con la eternidad, como si se tratara
del mandato de un Dios. El ladrón roba por las circunstancias, el cleptómano roba como si se tratara de un mandato religioso al que está obedeciendo. Y esto es de lo que hemos estado tratando en los últimos capítulos de esta serie. Al interiorizar la situación edípica real y convertirla en un dispositivo psíquico, lo que hacemos es teologizar nuestra infancia. Las circunstancias reales de nuestra infancia se transforman en destinos absolutos de nuestro psiquismo. Cuando el triángulo real del Edipo se interioriza y se sustituye por un triángulo de identificaciones, hay una conversión teológica del problema. Se transforma, como estuvimos viendo hace ya tanto tiempo, en algo así como una Santa Trinidad. Al identificarnos, como decía Freud, con los objetos más grandiosos, nuestro Padre y nuestra Madre, le damos a todo ello un tinte teológico. Es decir, nos separamos de un papá y una mamá de carne y hueso a cambio de llevarnos en nuestro interior sobre nosotros mismos a un papá y una mamá eternos. Son malas noticias también para los adolescentes. Pegan el portazo en la casa paterna y dejan ahí a esos putos viejos. Pero se los llevan teologizados en el interior de su psiquismo, adheridos al triángulo de los pronombres personales mediante unas identificaciones que ya no van a poder soslayar y a las que van a tener que obedecer cada vez que hablen en primera persona y digan: vete ya de aquí, puto viejo, porque yo me voy con Juanita. Yo me voy con Juanita, pero contigo a cuestas. Los padres de carne y hueso se quedan ahí al otro lado de la puerta, pero el adolescente se lleva en su interior, como rasgo de carácter, a un padre y a una madre eternos. Y eternos no porque sean muy grandotes y redondos, sino eternos porque al fin y al cabo no son reales, están fuera del espacio y el tiempo, no son una realidad, son sencillamente una imagen psíquica. Un fantasma con el cual cada uno de nosotros hemos montado toda una religión con sus propios preceptos, con sus propios deberes, con su propia vigilancia y con su propio castigo. Puedes estar muy seguro de que no te va a pasar nada si te llevas ese libro y que seguramente si no te lo piensas más no te van a ver. Pero si te tiembla la voz, si te tiemblan las piernas, si te sudan las manos, si finalmente desarrollas tantos síntomas, quizás sea porque en el complejo de identificaciones que conforman tu carácter, ese sueño, decíamos, que tenemos que soñar despiertos para que el ello abandone su infancia, pues es imposible que encaje algo así como tu padre o tu madre o la mezcla de ambos robando ese libro que estás intentando robar tú en ese momento. Y de nada vale que te digas a ti mismo: mi padre nunca habría robado este libro, menudo imbécil, yo sí. Te van a temblar las manos. No digo desde luego que esto sea un psicoanálisis hecho y derecho, esto es sencillamente un experimento sobre un cleptómano imaginario y una persona a la que le tiemblan las manos cuando intenta robar algo. Todo lo contrario. Lo que nos interesa destacar es que entre el yo y sus actos no tenemos tan solo eso a lo que llamamos libertad. Entre el yo y sus actos hay toda una religión intrusa que nos domina sin que lo podamos evitar. Los mandatos del superyo, toda una religiosidad, toda una moralidad inconsciente que no somos capaces de sacar a la luz, pero que a veces experimentamos como una pesada carga, como una pesada inercia sobre nuestro libre albedrío. En ocasiones muy pesada, porque el superyo en ocasiones nos obliga o nos ordena cosas bien pintorescas y absurdas. Sería bonito, ¿verdad?, carecer de superyo. En ocasiones, alguno de los amigos que formaron esta empresa de la facultad de la que hemos estado hablando parecía que no lo tuvieran, aunque luego lo tenían y muchísimo, pero por otros lados.
Pero en este asunto de robar o no robar parecían a veces omnipotentes. Uno de ellos, nada, a la salida de la facultad llegábamos a Moncloa, estaba ahí Rodilla, y Rodilla en ese momento, como todavía no había tantas medidas higiénicas, tenía unos pollos clavados en unos pinchos que les daban calor. En una ocasión nos dijo que si queríamos merendar y cogió una bolsa mugrienta que llevaba siempre encima, entró en Rodilla, empezó a coger los pollos y a meterlos en la bolsa. ¿Qué pasó? Pues que los camareros se quedaron así, con ojipláticos, y les dijo ¡ch! Y se fue. ¿Pasó algo? No. Los camareros probablemente le comentaron al jefe: ha llegado un loco y se ha llevado los pollos. Así es que nos fuimos a comer pollo al Parque del Oeste. Sería bonito, sí, poder ir por la vida por ahí como libertinos sadianos sin encontrar obstáculo alguno en nuestros deberes conscientes, sin tener ni la menor conciencia ni remordimiento religioso, y por otra parte, bueno, sintiéndonos con esa omnipotencia de poder hacer en cada caso lo que queremos. De poder, en definitiva, hacer lo que queremos sin tener que cargar con la pesada carga de nosotros mismos. Seríamos quizás libertinos sadianos si pudiéramos librarnos de la pesada carga del superyo consciente y del superyo inconsciente. No es necesariamente que tengamos que empezar entonces a violar, matar y torturar, como parecen gozar con ello los libertinos sadianos, sino que quizás nuestra libertad podríamos utilizarla para cosas más justas, más verdaderas y más bellas, claro. Pero es que ni aun así, porque resulta que también con respecto a la verdad, con respecto a la justicia y con respecto a la belleza, nuestro yo tiene que lidiar al mismo tiempo que consigo mismo y con su libertad, con los deberes inconscientes de su superyo y con los deseos locos y tiránicos del ello. Esta encrucijada nos aboca a veces a una vida razonable y otras veces a una vida infernal cargada de síntomas. ¿Quién pudiera vivir sin síntomas? Es decir, ¿quién pudiera pensar solamente cuando decide hacer algo si la realidad le impide hacerlo o no? Los seres humanos no gozamos de esa omnipotencia. Cargamos en la mochila con demasiada basura infantil, amontonada en la infancia. Basta por hoy, estamos aquí en La Filosofía en Canal. Como siempre os animo a suscribiros, a seguir esta serie sobre Freud, que es todo un taller de investigación en el que estamos al mismo tiempo que hablando, pensando un poco sobre la marcha. Os animo a dejar también vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Hasta la próxima ocasión.